Las leyendas, patrimonio oral de nuestra cultura mexicana. El teatro, arte milenario donde representamos los textos narrativos. Por eso hoy, en Te lo explico así nomás, recopila leyendas populares para representarlas en escena. ¡Comenzamos! La buena noticia, las clases seguirán en línea. ¡Qué bien! La mala es que seguimos en cuarentena. ¡Qué mal! La buena es que habrá más videos. ¡Qué bien! La mala es que tendrán actividades. Qué mal. Muy bien, jóvenes, ya estamos aquí de vuelta con el siguiente proyecto. Este se llama Recopila leyendas populares para presentarlas en escena. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, ustedes van a tomar una leyenda popular de su elección y después van a hacer un guión teatral en base a esa leyenda. Pero antes de empezar, primero tenemos que recordarles qué es una leyenda. Por desgracia, sí. ¿Qué te parece, Santo? Ya sé que lo vieron el año pasado o el ciclo escolar pasado cuando estaban en primero, pero ahora tenemos que ver otra vez o recordar qué es una leyenda. Bueno, una leyenda son relatos donde se narran con mucha imaginación cuentos basados en la realidad. Su vocablo significa relatos para ser leídos. Muchas leyendas figuran en los monasterios antiguos cuando los monjes quieren hacer conocer su religión. En otras ocasiones las historias quedan de lado para que aparezca esa enseñanza religiosa o espiritual. Una leyenda es una historia que nadie ha podido verificar como verdadera, pero que mucha gente conoce. Como ejemplo de leyenda podemos señalar la de Arturo y la espada en la piedra. Y si se busca, por cierto, que hay muchas más. Hay que recordar que el rey Arturo sí existió, pero lo de Excalibur y todo ese rollo es lo que queda en duda y es lo que convierte a eso en leyenda. ¿Quieres ver a la Llorona, sí o no? Claro que sí. Bueno, pues a darle. Muy bien, ¿cuáles son las características de las leyendas? Primero que nada, el lugar y el espacio. Una leyenda sucede en un tiempo y un ambiente determinado. La precisión del lugar o entorno está relacionado con lo real. ¿Qué quiere decir con esto? Que si sucede en un lugar que es conocido por todos. La narración de los acontecimientos es en un espacio verdadero, como ya lo mencioné, y suele incorporar elementos fantásticos e imaginarios. A eso llamo simplificación. Siguiente característica, pues son los personajes y los héroes. Cualquier leyenda se centra en un personaje o en un objeto determinado. No todas las leyendas tienen como personaje a una persona. A veces son objetos como reliquias, como casos, como cazuelas, tesoros, etcétera, etcétera. Sí, como si estas cosas pasan. Y es este objeto o estas personas que es el responsable de originar los hechos principales de la narración. Estos personajes pueden ser ficticios o de mentiras o reales, pero suelen tener características admirables, exageradas, que ensalzan y elevan a la categoría de verdaderos héroes. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que de repente a los personajes les salen los superpoderes. Que sabemos que no es cierto, ¿verdad? Están las acciones guiadas. La leyenda se centra en los personajes y la grandiosidad de sus acciones. Esta característica es la que permite diferenciar con facilidad la leyenda del cuento y de otro tipo de relatos. Estas acciones de los personajes suelen ser tan únicas que son irrepetibles, o sea que nada más lo hizo él y nadie más lo ha vuelto a igualar. Y posibles realidades de la historia. Otra característica, algunas leyendas es posible que las historias que narran fueron reales o parcialmente reales en tiempos remotos, pero con el tiempo se fueron cargando de detalles ficticios o de mentiras, exagerando la realidad al extremo. Agarramos una historia simple y le vamos agregando o la vamos adornando hasta que se convierte en una leyenda. El anonimato. Muchas leyendas nadie se sabe quién fue el autor de estas leyendas.
es decir, la narración es anónima. Entonces, está sujeto, a su carácter de tradición oral, al ser transmitida de generación en generación. Toda leyenda tiene un consejo o advertencia, ¿sí? Lo anterior va dependiendo de la población o comunidad donde se origine, algo así como una tipo moraleja, como la tiene la fábula, o una enseñanza, por así decirlo. Todas las leyendas tienen mucha fantasía. La narración incluye hechos sobrenaturales, mágicos o fantásticos, que son los que permiten la duda de los más escépticos y los que a la vez les dan el tinte de heroicidad a los personajes, que es la heroicidad que los hacen heroicos. Ok, polilla. Los personajes principalmente son humanos, ¿sí? Y fueron relevantes en el momento histórico debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. Esta característica la hace diferente a la de los mitos, porque las narraciones en los mitos son simbólicas, no tienen tiempo y la protagonizan los dioses o semidioses, o personajes irreales como dragones o quimeras. Entonces la diferencia entre la leyenda y el mito: regularmente la leyenda está hecha o personificada o participan humanos. ¿Cuáles son estas leyendas o cómo clasificamos las leyendas? Bueno, las leyendas las vamos a clasificar según su temática. Tenemos la leyenda histórica, que son narraciones que exponen acontecimientos surgidos durante guerras o en tiempos de conquista, y este tipo de relatos cobran importancia al ser transmitidos de forma oral y combinar elementos reales con características fantásticas y no creíbles. Tenemos las leyendas etiológicas, que basa el contenido en el origen y nacimiento de aspectos relacionados con el mundo natural, como ríos, lluvias, lagos, árboles, etc. Señor, yo traigo un burro que habla. Estas están narradas de forma oral, pasan de generación en generación, y casi siempre este tipo de leyendas forman parte de pueblos indígenas. Continuamos con las leyendas escatológicas, las que más les gustan a la mayoría. Esta variedad de leyendas está relacionada con tramas del más allá o historias de ultratumba. En estas narraciones el personaje tiene un contacto con la muerte o realiza un viaje al inframundo o al infierno, como lo quieran ver, para volver o no volver de él. ¡Santo! ¡Santo! Don Eugenio se murió. Tiene 295 años de muerta. Tenemos las religiosas, que con su nombre lo dice, ¿sí? Son las leyendas que narran la vida de los santos o de personas libres de pecado que han vivido en nuestro planeta. ¿Cómo te sientes? Oh, Bartolomeo, como San Agustín de Hipona después de ser convertido por Ambrosio de Milán. Tenemos las leyendas urbanas, que son leyendas contemporáneas o de nuestro tiempo, de carácter popular, y que contienen elementos también de superstición o imaginarios, pero se dan a conocer como si ocurrieran en tiempo actual. Son esas leyendas que dicen, no, en la típica de que en la casa abandonada de tal colonia dicen que se aparecen o que se fueron de ahí porque había fantasmas. Aquí te dejo unos ejemplos como el de Walt Disney o Elvis Presley y Adolf Hitler, o sobre los ovnis también y los extraterrestres. Era una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Tenemos las leyendas rurales, que como otra vez su nombre lo dice, se desarrollan en lugares apartados de la ciudad, en una población rural, y su temática son de aspectos relacionados entre la naturaleza y la creencia del pueblo donde se desarrollan este tipo de leyendas. Las leyendas locales es lo mismo, tienen las mismas características, solamente que agarramos y la concentramos solamente en nuestra área o nuestra localidad. Puede ser una colonia, puede ser un municipio, puede ser en el estado. Ya al hablar de una leyenda en México es donde empiezan a variar las versiones. Entonces, para definir leyendas locales, solamente vamos a establecer con que son leyendas que pasan en nuestra localidad. Una leyenda local o regional, si le pueden llamar así, podría mencionarle
la del corrido de la muerta. Sí, el corrido de la muerta no me acuerdo quién la canta, pero ahí les dejo para que lo investiguen. Y tenemos la creepypasta, que no podía dejar pasar por alto esto de la creepypasta, porque entre ustedes ya es muy famoso este tipo de leyendas. Son historias breves, anónimas, de miedo, estas se transmiten por internet, de usuario en usuario, algo así como que de boca en boca, pero ahora va a ser de usuario en usuario. ¿Sí? O sea, es lo mismo, pero ahora con las herramientas digitales. ¿De dónde viene el nombre de creepypasta? Bueno, el término viene de las palabras gringas o americanas creepy y paste, que significa espeluznante y pegar. ¿Sí? Algo así como copiar y pegar. ¿Cómo se estructura una leyenda? Igual que cualquier texto narrativo, tiene una introducción o inicio, que en esta parte se inicia la historia y se transmite a la esencia de los personajes, se expone de manera descriptiva los espacios y lugares y se dan a conocer los elementos que desencadenarán la trama importante de la leyenda. Aquí en esta parte, en la introducción, donde más se plantea el origen del protagonista, tanto sus características físicas, psicológicas, con la intención de que tomemos interés en nuestro protagonista y en nuestra leyenda. En esta sección las leyendas también se hacen referencia a otros personajes que más adelante van a formar parte del argumento. Tenemos el desarrollo y la complicación, lo mismo, o el desarrollo y el nudo, ¿sí? Se originan las complicaciones, que se asombra en la introducción, y en esta parte las dificultades se hace presente de la vida del personaje principal y vienen acompañadas de los elementos fantásticos y reales que ya habíamos mencionado, que por lo general sucede al protagonista, está ligado con acción negativa o irrespeto a lo establecido. Las leyendas pueden presentar en su desarrollo alteración y cambio en el ambiente que se describió inicialmente con la finalidad de mezclar lo verdadero con lo irreal. En esta parte suelen intervenir los demás personajes de la narración. Luego, por último, el final o el desenlace. El final de una leyenda expone el cambio y la transformación que sufre el personaje tras haber traspasado las reglas y actuado de manera incorrecta. Es en esta parte de la narración, el protagonista y el ambiente que lo rodea se sumergen en un nuevo mundo en el cual difícilmente regresa a la normalidad o a la naturalidad. Por otro lado, un aspecto a resaltar dentro de la estructura de estas narraciones de tradición oral es la llamada contaminación de la leyenda. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que a las leyendas se les va incorporando rasgos y elementos similares de otras leyendas con la finalidad de enriquecer o armonizar el relato. Uy, no lo puedo creer. Cuando los vamos adornando y van pasando de boca en boca y empieza a cambiar todo el estilo o toda la intención de la leyenda principal o inicial en este caso. Sí, como si estas cosas Muy pasan. bien, jóvenes, no puede haber video sin actividades. Me has explotado. Me has engañado. Entonces vamos a ver cuáles son las primeras dos actividades que van a hacer para este video. Actividad número 1. Busca y escribe en tu libreta mínimo 2 leyendas ambientadas en el estado de Nuevo León. Puedes apoyarte en alguna de la siguiente lista. Aquí te dejo la leyenda del Callejón del Diablo, la de los hijos desobedientes del barrio Topo Chico, la de la Catedral, Agapito Treviño Caballo Blanco y la Casa de los Tubos. Hay muchas más. Si tú encuentras otra, no hay ningún problema, la puedes escribir. Estas solamente, te lo digo, son sugerencias. Y como actividad número 2, una vez que tengas tu leyenda, identifica los siguientes elementos: la introducción, el desarrollo, el desenlace, los personajes humanos, los personajes sobrenaturales, la moraleja o la enseñanza que te deja y qué tipo de leyenda de acuerdo a su clasificación, como acabamos de ver en el video. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y ya después de hacer todo esto, hazle caso al papá de Goku. Escucha, pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Bueno, nos vamos.